Let's start over. Ok. Bueno, ¿estamos listos ahí? Sí. Noeli, ¿te pusiste a poner el...? No los escucho. ¿Qué sos, la capitana de Bob Esponja? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de Raíces Iglesia llamado... Hasta la raíz. ¿Por qué lo decís tan lento? Porque tengo que chequear que lo digas conmigo. Yo estoy esperando que vos lo digas. Te vamos de vuelta, a ver. Nuestro podcast Hasta la raíz. Muy bien. Esa, vamos. Va queriendo. Todavía no vamos, pero hagamos que de cuenta que sí. Bueno, episodio 6 ya. 7. 7, perdón. Episodio 7. Estamos perdidos. Está comenzando el año y está... Sí, bueno, No, el no, año no. lectivo. Ok. Así que sí, el episodio número 7. El 7, el número perfecto. El número de Dios. Mira, datazo. El 7 de espada, el 7 de basto. Mira qué No, es dato el me 7 tiraste, de rey. espada y el 7 de oro. Después vienen. Pero creo que yo no. ¿Cómo? Mira qué dato me tiraste, rey. Dice así. Pero yo creo que yo no te pregunté. Ah, sí, es una canción. Es Ok. un chiste. Bueno, está bien. Bueno, episodio 7. Hoy vamos a... Pongámonos serios. Bueno. Ok. Vamos a hablar acerca de un tema un poco controvertido. Hay... Controversial. Sí, controversial. Y No me inventés palabras. ¿Eh? No me inventés palabras. ¿Controvertido existe? Búsquenme ahí en el diccionario, por favor, a ver. Ah, la producción. A ver. Un tema bastante controversial. Te voy a dar la derecha, Noelí. A ver, ahí la está buscando en el diccionario. Sí, existe. Controvertido, controvertida. Que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Exactamente. Y ese es un tema, y esa característica Tiene el tema de hoy. tiene el tema de hoy. Vamos a hablar de el amor al dinero. No, en realidad vamos a hablar Del dinero. del dinero y cómo los cristianos debemos relacionarnos y qué visión tenemos que tener acerca de los bienes materiales, el dinero, la sana administración. Y bueno, como decía, es muy controvertido o controversial y hay diferentes posturas, unas que son más extremas y una opinión más equilibrada, que es la opinión bíblica. Así que, sin Contame. más, quisiera plantear estos dos extremos, estas dos tesis y antítesis, estos dos versus, ¿no? Que es por un lado una postura por ahí más defendida por la doctrina católica y tiene que ver con una relación con el dinero, o más bien con la falta de él, añadiéndole virtud, añadiéndole como un plus de santidad a la pobreza, ¿no? Entonces, vemos que los sacerdotes, por ejemplo, todas sus propiedades cuando mueren pasan a ser parte del patrimonio de la iglesia, etcétera. Bueno, dependiendo de las jurisprudencias, etcétera. Pero por lo general esa es la forma, ¿no? Y las personas y se ve a los santos, etcétera, como modelos a seguir, y son gente que eran ricas, por ejemplo, y que dejaron todo atrás, que abandonaron su posición aristocrática de riqueza, etcétera, para servir a Cristo, para, no sé, dedicarse al sacerdocio, etcétera. ¿Sabes qué me haces pensar? Bueno, cuando yo era chica era católica y sí estaba mucho esta idea de que, bueno, si sos una persona pudiente, que tiene buenos recursos y tenés que dar tus bienes, como hacer buenas obras de caridad, compartiendo tus bienes a los pobres, como para equiparar como esta idea de igualdad de Ujú. condiciones. Sí.
Bueno, que es bíblico, o sea, está bien el ser generoso, el compartir, eh, pero bueno, la riqueza visto como algo necesariamente negativo o malo y como una barrera para acercarse a Dios, una barrera para servirle, para adorarlo, ¿bien? Y después tenemos la otra postura, que es la teología o el evangelio de la prosperidad, ¿bien? En donde se plantea que los hijos de Dios, por nuestra situación de hijos de Dios y que Dios es todopoderoso, es rico e infinito, y por esa situación nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, no podemos, no deberíamos atravesar situaciones de pobreza, situaciones de escasez, ¿no? Sino que el hijo del rey tiene que estar siempre, eh, no sé, Bien. siempre bien. Te hago una pregunta, vos que sabés un poquito más que yo del tema. ¿Puede ser que Ponele. esta teología de la prosperidad haya surgido como una respuesta a la doctrina católica de... Bueno, en realidad, esta ideología, esta doctrina errática, nace a mediados del siglo pasado, en Estados Unidos principalmente, acompañando una cultura del consumo, acompañando una cultura de Capitalista. mercado, ¿no? Que impulsaba Estados Unidos y esa cultura de Estados Unidos de Occidente, que fue llevando a Occidente, en contra de, por ejemplo, otras ideologías como el socialismo o el comunismo, Claro. que justamente estamos hablando en tiempos de Guerra Fría, justamente estamos hablando en este tiempo de polarización entre la Unión Soviética contra los países occidentales, etcétera, ¿no? Eh, entonces, hay una corriente y además, bueno, todo esto tiene que ver también con otras influencias que tiene esta doctrina con teologías y doctrinas metafísicas que tienen que ver con el deseo personal, Claro. con la confesión positiva, que tienen que ver con esto de yo lo declaro, o el exitismo. Bueno, es fundamental en este tipo de doctrinas el exitismo, el alcanzar la paz, el bienestar, la riqueza, bien, y que si no, bueno, de otra manera uno no puede vivir la vida cristiana de manera coherente. Ujú. Es entonces de alguna manera una respuesta a un pensamiento social de la época. Exacto. Como la mayoría de las doctrinas surgen por un Sí, las movimiento... doctrinas falsas o Sí. las herejías, sí. Sí. Algo que me llama la atención de esta teología de la prosperidad es que se tiene a la fe como un medio para alcanzar bienestar. Ujú. Como que la Bienestar fe... material. Sí, el fin no es Cristo en sí mismo, sino el bienestar acá en la tierra. Exacto. Sí. Y bueno, y eso luego de una tergiversación bastante importante de las escrituras, eh, el uso de ejemplos como los del Antiguo Testamento, personajes del Antiguo Testamento que eran ricos, como Abraham, Isaac, Jacob, Job, Salomón, etc. Sí, hay una tergiversación de por medio y también hay una tergiversación de esta realidad espiritual que es la regla de la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, si yo doy Claro. tanto, Dios me va a... yo voy a cosechar tanto porque es lo que, bueno, Dios me va a dar en retribución por mi aporte. Ujú. Entonces, en muchísimas congregaciones se le da mucho énfasis, por ejemplo, a las ofrendas, a los diezmos, Sí. a las contribuciones, a los pactos de fe. Venga y selle esta palabra con tanto dinero y Dios le va a dar tanto. Eh, y bueno, hay algunas iglesias que siguen este alineamiento, pero nosotros no estamos de acuerdo. Hay casos en los que, por ejemplo, hay gente que ha, no sé, vendido su casa Sí, y ofrendado ese dinero a la iglesia. a la iglesia desesperadamente. Y ojo, hay veces en las que ha salido bien, digamos, el negocio, porque no se vendieron la casa
y milagrosamente vino un negocio y se compraron 3 casas. Bueno, pero son casos muy puntuales, ¿viste? Y hay un montón de gente que vendió sus casas, vendió sus posesiones. Y se quedó en Pampa y la Vía. Claro, se quedó en Pampa y la Vía y el pastor que le estaba pidiendo esta ofrenda terminaba Yéndose de viaje a yéndose de Miami. viaje, claro, vivía en Miami, Sí. lejos de toda realidad Sí. económica que estaba pasando que puede La estar iglesia. pasando la iglesia, por Sí. lo menos en Argentina, ¿no? Sí, es muy triste esto, la verdad. Si alguno de los que nos escucha ha pasado por una situación así o conoce a alguien que se congrega en una iglesia así, nada, corran. Corran Sí. porque esto hasta se termina convirtiendo en una secta. ¿Sí? Ujú. Estas teologías te aíslan de tu mundo real y te llenan la cabeza con que el servicio a Dios es más importante que el mismo hecho de tener a Dios. Ujú. Servicio de esta forma, ¿no? Entregando todas nuestras posesiones, nuestros bienes. Exacto. Y vos fíjate que qué interesante, porque se trata de entregar estas posesiones a la iglesia. Pero no quiere decir que se las estés entregando a Dios, Claro, que hay una cosa muy distinta. Bueno, sabemos que la iglesia y los líderes de la iglesia pueden ser corruptibles, ¿no? Y bueno, hay que ver en qué caso, ¿no? Esto ha sucedido. Pero sí, y es nada más que una forma de lucrar con el Evangelio. Y es algo que Dios y que Jesús castiga y condena sí. deliberadamente Sí, y en las reiteradas Escrituras. veces. Reiteradas veces también. Es un corrimiento de la cruz, la teología de la prosperidad, como tantas otras herejías. ¿Por qué? Porque se enseña que yo tengo que alcanzar al Señor con mis obras, en este caso, dando Ujú. todo lo que tengo e incluso más de lo que tengo a Ujú. veces. No, y Como una si menos. eso nos hiciera llegar al Señor. Y es correr el hecho de que el Señor llegó a nosotros por Ujú. medio de la Y cruz. corre, o sea, el eje de lo central que es la salvación, Exactamente. que es la renovación espiritual, el nuevo nacimiento, la vida eterna, no la Exactamente. vida terrenal. Sí, hay muchísimo de esto, muchísimo oveja disfrazada de lobo, bien. Sí, perdón, antes de que sigamos, por las dudas si seguimos, me quedé pensando en Job, que fue uno de los que nombraste del Antiguo Testamento. Ujú. Es muy interesante el libro de Job porque justamente demuestra la teología de la época, que era que el que tiene bendiciones materiales es porque es bendecido por Dios. Es porque tiene el ¿Cómo favor se de veía el Dios. favor de Dios? Por las bendiciones materiales. Es la teología de la época, ¿sí? Tenemos que entender que no necesariamente tenían que ser así. Y es lo que pasa con Job. Él pierde todo, absolutamente todo, no solo lo material, sino también a su familia. Ujú. Y sus amigos entre comillas, si a eso se le puede llamar amigos, lo acusan de pecador. Exactamente. Como, te está yendo tan mal que es imposible que vos tengas una buena relación con Dios. Exacto. Esa Debe era la ser que tenés algún pecado escondido, Claro. que Dios te está castigando. Bueno, hay que tener en cuenta, ya que lo traes a colación, que en el Antiguo Testamento sí, Dios mostraba su favor a través de la riqueza económica. Pero eso responde a la manera en que Dios se revela a lo largo de las Escrituras. No es lo mismo la revelación de Dios que tiene Pablo, o que tiene Pedro, o que tiene Mateo, o algún personaje Sí. en la época de Cristo, a alguien del Antiguo Testamento, a un Abraham que había salido de la idolatría, Claro. a un Josué, a un Moisés incluso que tenía la ley, pero no había una revelación completa. Y esa revelación completa viene con Cristo en la cruz. Bien, pero esta revelación va poquito a poco mostrando cómo Dios, quién es Dios y qué hace Dios. Y, o sea, el clímax o el auge de las bendiciones de Dios, que es el Jehová Jireh, el Dios proveedor, es el Dios que provee, es su Hijo Jesús. Entonces, en él está la plenitud. claro,
o sea, ustedes no tienen para acercarse a mí, yo proveo el sacrificio, a este cumplimiento de la profecía, ¿no? Y algo que habíamos visto en Génesis 22, por ejemplo, es que Isaac va a ser sacrificado por su padre, porque era lo que comúnmente en la época las otras culturas hacían, ¿no? Entregar a sus hijos a los dioses. Y Dios dice, bueno, paremos un poquito la moto, acá está la provisión. Yo proveo el carnero que se va a sacrificar. Bueno, entonces es siempre Dios quien provee el sacrificio. Sí. Y en este Antiguo Testamento, donde la revelación de Dios es, digamos, No está completa. incompleta, vemos que Dios se muestra y muestra su bendición primero de manera material. Claro. Entonces, por eso lo que le promete a Abraham se cumple, y por eso Abraham era rico, o Job, o Salomón, bien, donde Dios acompañaba y esa riqueza económica significaba bendición. Pero al transcurrir la historia y la revelación, nos vamos a dar cuenta que la máxima bendición de Dios, que la máxima entrega y el mejor favor que podemos recibir es su perdón, es su gracia, es a su Hijo. Bien, es ese Hijo que se ha sacrificado por nosotros, ese Hijo de Dios, por naturaleza de Dios, que ha dado su vida por los pecadores. Y esa es la máxima expresión del amor de Dios. Y esa es la revelación completa. Entonces, entendemos hoy que nuestra bendición no está en lo material. Va más allá de lo material. Lo material pasa a segundo plano. Pasa a segundísimo plano, exacto. Y lo que tenemos que entender es esto que tenemos, reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesús. Eso es lo más importante. Me acuerdo, no te rías, pero se me viene la canción esta en inglés. Vos me dirás el versículo en español porque no me va a salir. If he dresses the lilies with beauty and splendor. Creo que es Lucas 12 o Mateo 6. No recuerdo, pero talanteame. Sí, Jesús viene hablando en el Sermón del Monte del afán y la ansiedad. Sí. Y dice, si yo cuido de los lirios del campo. De los lirios del campo. Me acordé. Alimento a los gorriones, ¿cómo no los voy a cuidar a ustedes? Bueno, y habla en contra del afán y la ansiedad. Y es justamente ese afán y ansiedad por tener, claro, esa codicia que exacerba un predicador de estas teologías, en donde vemos una herejía, donde vemos que la doctrina se ha corrido hacia un enfoque incorrecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Nada, resaltar esto, ya lo dijiste, pero resaltar esto de que la plenitud está en Cristo. Uh-huh. Entonces, una vez que nosotros tenemos a Cristo, que lo tenemos, las bendiciones pasan a segundo plano y son una consecuencia. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor cuida de nosotros. Quizás no tenemos todas las necesidades que pretendemos, o a veces lamentablemente caemos en la comparación. Uh-huh. Ay, mirá cómo Dios bendice a este hermano, mirá qué bien que le va. Bueno, cada uno tiene su vida, tiene su trato con Dios, tiene sus propias decisiones. Tampoco hay que echarle toda la pelota a Dios, porque hay cosas que suceden por nuestras propias decisiones, son consecuencia de malas decisiones. A veces nos depende cuesta... también a veces de cuán buen administradores somos de lo que Dios nos da. Claro, se trata de eso también. Ser un buen administrador no es solo ser buen administrador de la salud o del evangelio, de las personas que Dios pone a nuestro control, también de nuestro dinero. Uh-huh. Entonces, a veces estamos desesperados porque no llegamos con las cuentas, y bueno, pero no somos constantes en nuestro trabajo, cambiamos todo el tiempo de trabajo en trabajo, no le ponemos onda. Entonces, bueno, también hay que entender que en el Señor está la plenitud y las bendiciones son una consecuencia, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros. Exacto. Y es que seamos responsables y que vayamos en pos del cuidado de nuestra economía también. Sí, yo creo que también, bueno, eso en definitiva, o sea, uno llega a Cristo y a uno Dios lo ordena, le trae
orden a su vida. Entonces, consecuentemente de ese orden seguramente van a venir bendiciones materiales. O sea, si antes vos te patinabas todo el sueldo no sé, en baile, en alcohol, en cigarrillos, no sé, Bueno, sí, lo que ellos... etcétera, lo que se les ocurra, el vicio que les parezca. Uno llega a Cristo y dice, bueno, no, esto lo voy a dejar, esto no me siento cómodo con esto, por eso lo dejo, ¿bien? Y entonces ya, digamos, hay una salida de dinero que ya no está ocurriendo. O sea, ya no estás gastando en alcohol, en cigarrillos, y bueno, esa es plata que te sobra. Y esa es plata que por ahí puedes, no sé, arreglar tu casa, ahorrar, ir ordenando tu vida. Ujú. O sea, el orden que Dios trae y la sabiduría que Dios pone a través de su Espíritu en nosotros cuando comenzamos a vivir una vida en Cristo, eso nos ordena y es muy probable, es muy factible que consecuencia de eso empecemos a prosperar económicamente. ¿Bien? Perdón, quería decir algo que me quedó dando vueltas con respecto al tema del diezmo y la ofrenda. Que es un tema controversial, ¿sí? Es un tema que muchas veces hace que la gente no cristiana nos mire mal a los cristianos, Sí. porque lamentablemente por todas estas teologías de la prosperidad que se implementan en las iglesias, mucha gente ha sido muy lastimada. Sí. Entonces, por ejemplo, la gente que no es cristiana nos mira o mira a los pastores cristianos en general como, me va a salir la palabra vulgar. ¿Medio chorros? Sí, ahí está. No la quería decir yo, pero bueno, ya la dijiste. Entonces, nosotros entendemos que la ofrenda y el diezmo son parte de la obra del Señor, ¿sí? Yo no me olvido más de una mujer de mi anterior iglesia que me dijo, yo diezmo y ofrendo porque lo hago para la obra de Dios. Después, si la persona que está a cargo de administrar esa plata no lo hace como lo tiene que hacer, Dios le pedirá rendir cuentas a esa persona. Exacto. Pero yo hago mi parte. Uh-huh. Y la ofrenda y el diezmo son para crecimiento de la obra del Señor. Uh-huh. De ninguna manera para crecimiento exacerbado y personal de ciertas personas. Claro, de si la vos me iglesia. decís que la iglesia se cae a pedazos, digamos, no sé, El templo. el templo, digamos, el edificio. Los baños son un desastre. No hay, no sé, los baños siempre están sucios. No se corta la luz porque no pagan el servicio, etcétera. Y el pastor anda en un BM. Claro, y bueno, ahí Claro, tenemos un problema. Hay un problema ahí de cuentas, ¿no? Sí. Sí, hay un problema de concordancia, de exactamente. coherencia. Entonces, yo quisiera leer, para que vayamos entrando un poquitito en Mateo, para que vayamos entrando un poquitito en el equilibrio que nos ofrece la palabra. Y Jesús habla, y es muy, muy fuerte y muy deliberado, o sea, es como muy determinante lo que dice Jesús. Y en Mateo 19 encontramos que se acerca un joven rico, una persona con capacidad económica, y le pregunta a Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le responde, bueno, tenés que cumplir los mandamientos. A lo que el joven responde, esto lo hago desde mi juventud. O sea, todos los 10 mandamientos, todo check. Checklist. Bien, checklist, ahí. Entonces Jesús le dice, bueno, está bien. Anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime a mí. Y el joven se va triste, y Mateo dice, y se va triste porque tenía muchas posesiones. Y es interesante lo que Jesús y los discípulos debaten después. Jesús les dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podría salvarse? Y Jesús responde esta famosa frase, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y acá, ¿qué está queriendo decir Jesús con esto?
En la antigüedad, la mayoría de la población estaba bajo líneas de pobreza. O sea, la mayoría de la gente nada más tenía para, digamos, alimentarse, para vestirse y alimentarse. Era muy poca la gente que tenía mucha capacidad adquisitiva, propiedades, bienes, etcétera, esclavos. Era muy poca la gente. No había una sociedad de bienestar como hay hoy. Hoy, siglo XXI, ese bienestar, digamos, es un poco más accesible que hace 2000 años atrás. Entendamos que, por ejemplo, ese bienestar significa, no sé, tener una cama, tener una heladera. O sea, la mayoría de la gente comprende y tiene acceso a ese tipo de comodidades. Bien, entonces a lo que voy es que en el siglo XXI, hoy en nuestros días, es más difícil tener el mismo corazón que tiene acá el joven rico que en esa época. Porque hoy nos solemos acomodar un poco más, nos acomodamos más fácil. No hace falta ser millonarios o lo que nosotros diríamos ricos, ¿no? Con tener lo básico y aspirar a ahorrar, a crecer, ya estamos cómodos, ya estamos contentos. Y lo que Jesús está buscando de nosotros es que la riqueza material, que los bienes materiales que podemos conseguir, el dinero, no sean para nosotros nuestros dioses, no sean para nosotros nuestros señores. El problema no es tanto la comodidad, el problema no es el dinero, el problema no son los bienes materiales, sino el apego. Sí, me haces acordar a un profesor del instituto que decía: lo que te condena no son las riquezas, lo que te condenas es el lugar, ¿sí?, que uno le da a esas riquezas en el corazón. Uno no se va al infierno, ¿sí?, le voy a decir a calzón quitado, dirían por ahí, por ser rico. Porque uno puede tener muy buena, muy bien posición económica. Eso, no me salía. Y de todas maneras ir al cielo igual. El problema es el lugar que nosotros le damos en nuestro corazón a las riquezas. Si las riquezas pasan a ser lo primero en nuestro corazón antes que Dios, estamos fritos. Exacto. Por más que ganes 2 pesos con 50 y lo atesores eso como si fuera... Uno puede ser muy rico y tener un buen corazón y tener a Dios en primer lugar, o ser pobre, de clase media o de la situación que sea, pero no rico, pero tener un corazón equivocado, un corazón avaricioso que busca tener siempre más, que no pone a Dios en primer lugar, que está constantemente pendiente de lo que no tiene. Entonces el problema no es cuánto tenemos, el problema siempre es el corazón. ¿Cómo lo tenemos? Exactamente. El exactamente. Y para ir cerrando, me gustaría que vayamos por ahí a Filipenses. Vamos a leer un versículo. Un fascículo. Vamos a leer un versículo. Un fascículo bíblico. Reconocido, ¿sí?, que todos los cristianos recitamos de memoria y lo sacamos de contexto una y otra vez. ¿Cuál? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Filipenses 4:13. Bien. Pero vamos a leer desde antes, desde el 10. Sí, desde el 10. ¿Lo lees vos? Sí. Dale. Dice Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, este pasaje, no sé qué pasa hoy, estoy trabadísima, por eso estás hablando más fascículo. vos. Este versículo, este pasaje tan sacado de contexto, sobre todo el versículo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no nos está diciendo que podemos todo, que somos invencibles porque estamos en Cristo. Nos está diciendo: cuando estamos en Cristo aprendemos a vivir cualquiera sea nuestra situación económica, porque en esta situación está hablando de la economía, no está hablando de otra cosa.
Está hablando de las ofrendas que los filipenses le han enviado a Pablo. Sí. Les está pidiendo de manera encubierta, Sí, como le mándenme un poquito dando, más. Le está dando gracias, sí. Sí. Entonces, cuando vivimos en el Señor, aprendemos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. O deberíamos, como hizo Pablo. No importa si tenemos mucho o poco, pero entender que en el Señor estamos completos. Ujú. Y yo creo que ese tendría que ser el equilibrio. No tener un amor desmedido por las riquezas, tampoco obsesionarse, ¿qué pasó ahí? Tampoco obsesionarse con despojarnos constantemente como si esto nos trajera más santidad, Ujú. porque no se trata de eso, se trata de aprender a vivir en la situación en la que estamos y entender que podemos ser dadivosos, podemos ser bondadosos, y no darle a las riquezas el máximo lugar en nuestro Exacto. corazón. Se trata de aprender a vivir en necesidad como en abundancia. Muchas veces se pone en énfasis el aprender a vivir en necesidad, en escasez. O sea, ser constante, saber que quizás es algo momentáneo. Ujú. Y quizás es un proceso para mi vida, donde yo voy a quizás aprender humildad, aprender a ahorrar, aprender a no malgastar. Pero también tenemos que aprender a vivir En en riquezas. abundancia, en riqueza. O sea, es las dos. Tenemos que aprender. O sea, Dios nos da sabiduría para las dos situaciones. Para que cuando tengamos abundancia, No nos olvidemos de los que eso no tienen. no opaque en nosotros a Dios, y que cuando tengamos necesidad no estemos, no sé, También que no enojados opaque a con Dios. Porque Exacto. cuando uno no tiene, está constantemente pensando en lo que no tiene. Y cuando uno tiene, se olvida de que una vez no tuvo. Hay un proverbio que dice, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, que dice: Señor, no me des en abundancia, no sea que mi corazón se aleje de ti, pero tampoco me quites aún el pan, no sea que me enoje contra ti. Claro. O sea, pero entender que en realidad la situación es que nosotros decidimos qué lugar van a tener las riquezas. Y no se trata, repito, no se trata de la cantidad. Porque a veces uno dice, es verdad que la riqueza económica trae seguridad, trae paz, bien. Y al aprender a vivir confiados en Dios es entender que nuestra paz y nuestra seguridad vienen de Cristo. Más Tienen allá que venir de Cristo. lo económico. Más allá de lo económico. Porque lo económico, bueno, Puede ir y- fumarse. Sí. Puede fumarse porque Sí. es volátil. Sí, mi papá siempre nos decía cuando éramos chicos, la plata va y viene. O sea, un día podés tener y quizás al otro día se te funde el emprendimiento, la empresa, lo que sea que tengas, Ujú. y si te aferraste demasiado al dinero, perdés todo. Pero Exacto. no económicamente, desbordás, Claro. porque Perdés te tu aferraste. corazón. Exactamente. Y ese es el gran peligro. Bueno, creo que estamos hasta acá. Bueno, creo que Llegamos- ya tocamos los temas que queríamos abordar. Es un tema complicado. Sí, Cada uno en su corazón sabe sabe cómo se encuentra. cómo se encuentra. No. Pero digamos que la Biblia no es taxativa, no, los ricos no van al cielo, sino lo que pone énfasis Jesús y todo el Nuevo Testamento, porque, bueno, animan a ser sabios administradores, mayordomos de lo que Dios nos da, etc. ¿Bien? Y está hablando de poner en ese lugar de deidad a la riqueza. Entonces, reveamos nuestro corazón, fijémonos nuestra entrega, nuestro compromiso con Dios, que Él siempre sea el Rey, que Él siempre esté reinando en primer lugar. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Llegamos hasta acá. Hasta acá llegamos. Gracias por escucharnos. Gracias por hacernos hacer Se me el pasó aguante hasta el volando. 7º episodio. Me pasó volando Bueno, este podcast. Quiero hablar más. no, bueno, basta, te vamos a sacar el micrófono. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Si nos quieren contar alguna situación que han vivido complicada con el dinero, los leemos y los esperamos, por supuesto, en el próximo episodio.
Hasta la próxima. Dios los bendiga. Mate. ¡No Durazno. grites! Panqueque de banana. Oh, dulce de leche. Mermelada en 2 segundos. Oh. Ay, vas. Ay, con una piel. Bueno, no me escucho. Ahí está. No me Hola. escucho. Yo sí me escucho. ¿Qué querés que haga? ¿Que te aplauda? ¿Estamos listos? Producción. Production. Okay, let's speak in Integrity English. Productions presents. We have a problem right here. Ok. And it's Sí. that you have like a not. No sé cómo es. Microphone. No, mira tu, Wired. mira tu cable de. Fine, ok. Ok. ¿Estamos listos entonces? Estoy preguntando para que podamos arrancar, así que voy a preguntar ahora y ustedes me van a responder con un sí, dale. Ok. Let's start, please. Bueno, ¿estamos listos? Entonces estamos ready. No los escucho. Si ven una piña debajo del mar. Si ven una piña. Si viene una piña, ahí está Bob Esponja. Era mi lógica. Ah. Bob Esponja. Bob Esponja. Bueno, basta. Vamos a verlo de vuelta, porque estamos re pedorro me poéticos. salió. Estaba bien. ¿Tenés más problemas de autoestima vos?